Muchas gracias, señor. Una llamada más sobre el tema. Presidente Juan Orlando Hernández en línea. Pablo, ¿es cierto? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Habla el presidente Juan Orlando Hernández. Buenos días, presidente. A la orden suya, buenos días y buenos días a todo el equipo de HPH. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos bien. Viendo aquí, estamos debatiendo el tema de los militares, de la presencia policial, maras y pandillas. Bueno, ese es uno de los grandes temas que el país tiene hoy en día. Yo creo que es oportuno que lo conversemos. A la orden. Sí, pero ¿de dónde surge, creo que usted escucha, de dónde surge, presidente Juan Orlando, esta propuesta de aumentar miembros de la Policía Civil, Policía Militar de Orden Público, Policía de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? Bueno, Eduardo, primero hemos venido haciendo una serie de visitas, ya llevamos alrededor de unas 12 visitas en un recorrido con los líderes de FUCIN a nivel nacional, reuniéndonos en las ciudades principales, con los líderes también de FUCINA a nivel local, en algunas veces con gobernadores, con alcaldes, líderes del sector privado, en lo que yo pedí que es una evaluación. Y nos rinden un informe y ahí discutimos privadamente cómo van las cosas. Y hay un patrón en todos los lugares donde hemos ido. Todo el mundo dice necesitamos más policías militares, más maras y pandillas, porque en algunos casos el grupo de maras o algunas bandas se han movido a ciudades que antes no existían. Tal vez ha bajado en algunos lugares más urbanos, ciudades más grandes, pero lo que también está claro, Eduardo, es que la gente, por ejemplo en Copán Ruinas estuve la última reunión, creo que fue el viernes en la tarde, y me dicen, mire, aquí tenemos seguridad en el mero casco de Copán Ruinas, pero las aldeas a veces se tornan sumamente complicadas, y a veces el turista también va allá, o lo más importante, el mismo ciudadano hondureño demanda también más presencia. Y por otro lado, Eduardo, hay que poner en contexto algo, que la gente a veces no dimensiona. Si usted revisa la guerra del 69, si usted revisa la época de la Guerra Fría, tuvimos pérdida de vidas humanas, pero nunca en la historia de la República de Honduras habíamos tenido tanta violencia y pérdida de vidas humanas como ahora a raíz del problema de maras, pandillas, narcotráfico, bandas criminales que han sustituido al Estado en muchos lugares. Por eso cuando yo inicié el gobierno en el 2014 dije, vamos de frente. Y la dimensión del fenómeno es tal que muchos de los que están estudiando lo que ha ocurrido con la inseguridad en Latinoamérica dicen, es el continente que se ha vuelto más inseguro. Pero en el 2011, Honduras fue el país más violento del mundo. 86 muertos por cada 100.000 habitantes. Y a eso le sumamos extorsiones, impuestos de guerra, asaltos, secuestros, que se ha reducido, sí se ha reducido, y ahora también se estudia que cómo lo hizo Honduras, una reducción tan dramática en tan corto tiempo, pero el problema no está resuelto. El problema necesita mucho más trabajo. Y además aquí solo quedan dos opciones. O seguimos hasta consolidar esto y tener seguridad de países de primer mundo, o si no se sigue y se cae esto, va a ser igual o peor que como cuando nosotros empezamos esta lucha hace un tiempo. Y aquí también hay que dimensionar algo. Pocas veces en la historia de la República hemos perdido tantas vidas a nivel de los operadores de justicia, fiscales, jueces, policías, agentes de inteligencia. Han perdido la vida enfrentándose a este monstruo de varias cabezas. Y para dimensionar realmente el sacrificio de estas personas y de sus familias, que ahora ya no están con nosotros porque decidieron dar su vida por los demás,
Le voy a poner los últimos ejemplos que usted creo que los ha pasado y el equipo de TPH los ha pasado en videos. Hay varios meses para acá que yo he visto videos, unos salen al público, otros no, donde se le pregunta una vez que se captura a un marero, a un pandillero, se le pregunta ¿por qué lo hizo? Y a veces la pregunta no se la hace el operador de justicia únicamente, se la hace el periodista. Y lo dicen sin ningún resquemor, lo dicen fríamente, que recibieron órdenes del barrio, que recibieron órdenes de sus líderes de matar a uno, a dos y hasta tres en un mismo día. Se han convertido, Eduardo, en máquinas de matar. No tienen ningún respeto por la vida, ningún respeto si alguien es mayor de edad. Mira el evento de San Pedro Sula por un problema ahí entre bandas y enfrente de un menor de edad hacer semejante barbaridad. Entonces, esa es la dimensión del fenómeno que estamos viviendo. Si usted se va a El Salvador, ¿no?, donde también el fenómeno de las maras y pandillas quizás es mucho más grande que nosotros, tenemos que estar listos en el momento que eso quiera regresar a Honduras, de la manera en que tan grande como ellos la están viviendo allá. En el recorrido que he hecho por los departamentos fronterizos, cuando me siento privadamente a escuchar a los oficiales que están en el día a día trabajando en esto, a los de inteligencia, a jueces, a fiscales, a alcaldes, a líderes de patronato en la frontera con El Salvador, vienen los grupos de mareros, entran en la noche, se van a una aldea, hacen barbaridades, regresan y tenemos nosotros que estar listos ahí. Pero son distancias enormes. Mire el efecto en Olancho. Es tan grande Olancho que allá en unas aldeas retiradas se da un fenómeno de cómo con un machete le dan a una pobre señora, le quitan su mano y tiene que reaccionar el Estado. Tenemos que ir detrás de esa persona tan salvaje que comete esa barbaridad hasta que se capture, y se tienen que destinar una enorme cantidad de personas, ya sea policías militares, patrullas, equipos, y mientras tanto en Juticalpa, mientras tanto en Catacama, otros fenómenos. Y hay algo que nos preocupa mucho, que dice el reporte: este homicidio o estas lesiones se dan por problemas personales. Y les pregunto yo, ¿qué es eso de problemas personales? ¿Por qué lo ponen como una causa así tan recurrente? Mírenme, se le voy a poner un ejemplo. Hace unos días vino un muchacho de Estados Unidos. Ya se iba de regreso, decidieron despedirlo, otros dos primos, eran tres primos. Uno de ellos le hizo una broma al otro, no le gustó, y de estar departiendo, terminan matándose los unos a los otros. No se puede resolver los problemas, las diferencias de opiniones con violencia y mucho menos quitarle la vida a otro. Por eso, el tema del alcoholismo relacionado con el uso de machete o de arma blanca en la violencia nos está generando una enorme cantidad de problemas. Luego también tenemos que ver de que el fenómeno delincuencial de sustituir al Estado de Honduras en ciertos territorios, colonias, barrios, para imponer la voluntad y someter a los hondureños ahí, ha sido algo que ha generado terror. Y nosotros no podemos descansar hasta liberar y eliminar ese terror de esos barrios y colonias, y eso significa ser fuertes y contundentes y actuar con inteligencia en la lucha contra maras y pandillas, y mantener también el sistema carcelario en el proceso de cambio hasta que lo que terminemos de consolidar. Y entonces, Eduardo, contestándole, es el mismo pueblo el que nos dice: necesitamos aquí más policías, necesitamos más militares, Sin embargo, necesitamos más fuerzas. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está siendo muy exitosa, y la gente ahora lo quiere ya no solamente en más número en Ceiba, sino en Trujillo, lo quiere en Tocoa, lo quiere en Santa Rosa. Esa es la realidad que estamos viviendo. Bueno, sin embargo, hay opiniones también de una gran cantidad de personas que creen que
no se debe de invertir ya en tanta policía, porque hay cerca de 17,000 policías y la gente se pregunta por qué continúa la extorsión y por qué continúa el sicariato en el país. Bueno, continúa porque desgraciadamente durante 20 años nadie quiso hacer nada. Aquí yo he visto lugares que no son pocos, donde los mismos maestros de educación primaria le dicen a uno ya en privado: mire, presidente, aquí tenemos niños que son nietos, han visto a su papá, han visto a su abuelo vivir de la extorsión, y antes eso ocurría y nadie decía nada. Es como el narcotráfico. Cuando empezamos esta lucha, nadie decía nada. Todo el mundo sabía que ocurría, que las maras, las pandillas abusaban de las niñas, que han abusado de las niñas, que extorsionan, que asaltan, que secuestran, que roban vehículos. Es un proceso que se ha venido deteriorando durante 20 años, y resolverlo no se resuelve en 5, ni en 6, ni en 7. Es un proceso también hasta lograr niveles de seguridad de primer mundo. Y claro, Eduardo, aquí también no nos engañemos, hay gente que vive de estar cerca de la mara o del grupo criminal. Hay gente que se identifica con ellos porque ha sido parte de ese mal vivir. Y entonces habrá gente que no le gusta eso. Eso es normal. Pero yo estoy convencido que el pueblo hondureño merece vivir en paz y tranquilidad. Y para eso tenemos que seguir en esta lucha. Y la demanda de la gente hoy, también cuando hacemos estos operativos, estos análisis, es que dicen: pónganme más policía militar aquí, tráiganme la Fuerza Nacional Antiextorsión, tráiganme más policía. Esa es la realidad. Bueno, la población atribuye también en encuestas y sondeos que hacemos en HCH que hay policía que no está cumpliendo con su función, que no está de verdad atacando de frente el delito de maras y pandillas, que no están cumpliendo con esa función de inteligencia, de buscar directamente a los responsables de dirigir y gobernar a las maras y a las pandillas, porque se detienen a personas que rápidamente también logran salir de los tribunales libres porque no hay argumentos. Realmente, ¿cuál es la propuesta que tiene el presidente de la República para aumentar el tema de policías, para atacar el tema de la extorsión y el sicariato de maras y pandillas en el país? Bueno, Eduardo, cuando uno revisa profesionalmente y técnicamente el fenómeno de la seguridad en el mundo, usted se va a dar cuenta que no estamos ni por cerca con los estándares de policías en relación al número de habitantes que el país tiene. Pero somos obviamente un país con muchas limitaciones. Eso como punto de partida. En los países más seguros del mundo, usted tiene por cada 300 habitantes un policía. Nosotros no estamos llegando ni a la mitad todavía. Pero bueno, tenemos que seguir nosotros avanzando en eso con los recursos que tengamos. ¿A qué obedece que en algunos casos sí se atrapan los líderes de las pandillas y otros son los que están ayudando? Bueno, porque también ellos piensan en la maldad y cómo jugarle la vuelta a la autoridad. De tal manera de que ahora con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y con el sistema de inteligencia que no existía antes de que yo fuera presidente prácticamente, y que hemos venido creando, ahora se está identificando cuáles son los grandes líderes, cuáles son sus bienes, para poderles caer ahí, y eso sí es efectivo. Y por eso usted va a ver ahora líderes en, por ejemplo, un lugar que más me he metido a ver los detalles, en Amarapeca, en Ciudad España. Los principales líderes fueron identificados durante un trabajo de inteligencia de 6 meses. Se armó una operación muy especial y finalmente cayeron. Y uno de los más connotados era un famoso valiente, ya con más de 70 personas que había asesinado. Luego la gente obviamente queda con temor.
Tuvimos que intervenir y hacer la recuperación social, empezar a trabajar poco a poco, la gente siempre atemorizada, con dudas. Imagínense que estábamos ahí haciendo el recorrido de esas sorpresas que hacemos, cae un famoso que le llaman el Cuica. Cuando yo dije eso en medio de la reunión que teníamos, yo sentí que la población, unos temerosos y otros con un gran alivio. Eso es lo que vive nuestra gente. Es fácil estar en un barrio colonia más o menos protegido, pero allá donde está la pobre gente sufriendo, ahí están soñando con que el Estado de Honduras les mande más efectivos, y eso es lo que yo he percibido de parte de ellos. Y aquí hay un debate donde va a haber gente que va a decir hay que invertir en otras cosas, y de repente también tienen razón, pero usted tiene que llegar en un momento donde tiene que priorizar, y la vida de la gente es prioridad. Ahora también, antes, si usted recuerda, los mareros, Eduardo, usaban chimbas, armas hechizas. Ahora usted les encuentra los AK-47, les encuentra ametralladoras, les encuentra armas de alto poder de fuego, les encuentra granadas, teléfonos satelitales. Las bandas que están operando en las zonas rurales del país se desplazan en motos, en cuatrimotos para andar en las montañas. Tenemos ahora que echar a andar otro tipo de tecnología que ha adquirido el Estado para hacer una vigilancia, una supervisión mucho más efectiva. Esto requiere actuar de acuerdo a la dimensión del fenómeno delincuencial que estamos enfrentando. Y repito, ya lo está recogiendo los institutos de investigación y estudios sobre el tema de seguridad mundiales, donde dicen que el fenómeno que Honduras ha vivido nunca antes lo había vivido por la enorme cantidad de pérdida de vidas humanas que hemos tenido. Y yo le pido al pueblo hondureño, por favor, no nos acostumbremos, no permitamos que miremos esto como que es normal. No es normal quitarle la vida a otros. No es normal los asaltos, ni son normales tampoco las extorsiones. En eso tenemos que erradicar ese mal, que es un mal enraizado por décadas, por casi 20 años, donde hay abuelos, padres, nietos, nacidos. Entonces tenemos que hacer un trabajo de recuperación social. Tenemos que proteger a la ciudadanía. Y para eso ocupamos estar con los recursos que las fuerzas necesitan. Y cuando un policía, cuando un militar, cuando un agente de inteligencia, un juez, un fiscal no cumpla, de que el pueblo también salga y diga, mire, esto no está bien. Le doy un ejemplo. En la zona fronteriza entre el Empira y Santa Bárbara, entre el Nístero, La Iguala y San Rafael, se nos ha venido dando un fenómeno. Y encontramos un patrón en esta evaluación que hicimos hace poco, en privado. Y nos ayudó a la población a detectar. Hay buenos policías capturando. Llegaban al juzgado, los judicializados. Era cuestión de horas para que estuvieran de regreso allá. Y con el sistema legal. Entonces aquí hay un sistema de instituciones, unas que no dependen de las otras, que también tenemos que ver. Y si se le lleva toda la prueba, y se le lleva toda la información, si están los testigos. Hay muchas veces que los testigos no quieren decir nada por temor. Hemos tenido que idear una forma de que la gente denuncie garantizándole el anonimato. Pero también el juez quiere saber de esa persona que le diga qué fue lo que vio. Sí. Entonces no es un tema sencillo, sin embargo vamos avanzando. Y este tiempo atrás, ¿por qué no ha habido tanta fuerza como se pretende ahora contra el tema de maras y pandillas? La gente, este tiempo atrás, usted ya tiene 5 años de mandato y ahora se habla de atacar de frente a maras y pandillas, al sicariato, por todo lo que estamos viendo, porque la extorsión continúa. Porque la extorsión, el sicariato, bueno, hay gente que la siguen sacando de sus viviendas, hay gente que sigue, bueno, centros educativos pagan impuestos sobre la renta, pulperías, supermercados, empresas de transporte, y el que no pagan lo matan. ¿No cree usted que la policía solo se ha dedicado a recoger o a detener a los que van a traer el dinero y no está atacando realmente de frente a los que quizás están detrás en estos temas de la extorsión y del sicariato?
asesinato. Perdón, Eduardo, que alguien me tuvo un papel aquí. Estaba leyendo. Le voy a mencionar qué ocurrió hace unos años. Empezamos a trabajar enfrentando un gran monstruo. Yo creo que con usted lo hablábamos en privado hace unos días. Yo le decía, cuando alguien hace unos 10 años, en el 2011, 12, en el 2010, cuando alguien se atrevía a decir que había que luchar contra el crimen organizado? Nadie lo quería decir. Sin embargo, el problema existía. Teníamos que atacar eso primero. Bajar el tráfico de drogas por el país, porque eso era sinónimo también de muerte, de dolor, porque los narcotraficantes se asociaron con las maras, con las pandillas, con las bandas en algunos lugares rurales para mover la droga, pero ese movimiento de droga generaba muerte, y cuando les pagaban con droga, y luego vino el tema de territorios y se empezaron a matar unos por otros, y para financiar esa actividad hacían la extorsión. Nadie decía nada, ni a la policía le decían sobre el tema de la extorsión, porque tenían miedo la gente. Pero ahora el tema se visibiliza y se habla más claramente, pero hemos avanzado. Yo aquí mal haría, y me parece que sería mezquino de mi parte y de cualquiera que se considere buen cristiano, sería mezquino, sería mentiroso decirle a la policía, a los militares, a los jueces, a los fiscales que no hemos avanzado. Claro que se ha avanzado. El problema es que la situación ha sido de tal dimensión que requiere un trabajo sostenido y requiere más precisión, más equipo. ¿Por qué nace la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? Porque nos dimos cuenta que no se podía estar en el juego de solo agarrar al bandera, que le dice, al que le ayuda y le avisa, al que recoge el dinero. No, hacer un trabajo de inteligencia, identificar los grandes blancos, cuáles son los principales sicarios, los que mueven el dinero, los que están metidos en el transporte, los que están metidos en los negocios. Hay maras aquí que ya han mandado a gente, han contratado gente a especializarse para que les manejen sus finanzas. Y además recuerde que esto tiene conexiones con maras de Estados Unidos, con maras de El Salvador, de Guatemala. Por eso estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el mundo transnacional de las maras. Este no es un fenómeno así de sencillo. Sin embargo, yo le puedo garantizar que hay lugares donde la gente ahora vive diferente, pero me refiero en mejor condición, pero sí, otros están viviendo la situación más difícil porque hay desplazamiento de los grupos criminales. Pero esto requiere más esfuerzo. Mucha gente, presidente, está escribiendo esta mañana y dice que también hay que continuar con la depuración policial porque hay muchos miembros de las policías que están vinculados a estos temas de maras y pandillas que cobran también impuestos, que ellos reciben parte del dinero del impuesto de guerra que se cobra en muchos sectores del país. Bueno, yo le quiero decir a la población que nos denuncie cuando encuentra esa información, que la traslade al 911, que la traslade de la manera que ellos consideren para poderle dar seguimiento, y por eso hemos establecido sistemas permanentes de estar certificando, monitoreando a los policías, a los militares, y ahora creo que fiscales y jueces, los líderes de esas instituciones también están haciendo lo mismo. Porque claro, a veces esta situación de estar en contacto con la criminalidad se presta a tratar de influir en los policías, en los fiscales. Sin embargo, tenemos que estar nosotros prestos a estar viendo cuál es su comportamiento, su desempeño, cuáles son sus ingresos, cuánto les pagamos, y por eso también hay que buscar la manera de pagarle mejor. Nunca es suficiente, pero el que empeña la vida por los demás merece una remuneración especial. O sea que esto es un fenómeno de varias aristas, Eduardo. ¿Dónde van a meter a tanto miembro de mara y pandilla, presidente? Bueno,
usted con esa pregunta me permite informarle al pueblo de Honduras que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país, y no lo olvidemos, es el desorden que había en las cárceles. No todas están como yo quisiera en términos de avance, pero en la medida que se van capturando, póngale 40, 50, 60 todos los días, las cárceles nuevas no ajustan, no son suficientes, es más difícil, porque las cárceles, por ejemplo en San Pedro Sula, la cárcel de San Pedro Sula era un nido de delincuentes donde ellos administraban y desde ahí ordenaban y hacían barbaridades. Cuando se hizo el traslado y cerramos esa cárcel, bajó en 17 puntos el nivel de inseguridad solo en el Valle de Sula. Pero no fue fácil. Todos los presidentes que llegaban desde hace unos 40 años decían, vamos a cerrar ese centro penal. Lo cerramos. Y ahora estamos trabajando en nosotros de máxima seguridad y tenemos que profesionalizar a quienes administran. Y no es fácil porque están sometidos todos los días a amenazas, les ofrecen dinero, les dicen que le van a matar a su familia. Y ustedes no tienen idea lo complicado. Sin embargo, vamos afinando, pero estamos afinados ya otra vez. Entonces vamos a tener que identificar cuáles son los que ya son de la tercera edad, los que ya están terminando su sentencia, los que están enfermos, los que están ya por delitos menores, y buscar moverlos, sacarlos, de acuerdo a como dicen los jueces y los fiscales, y crear más espacio. Pero sobre todo focalizarnos en los líderes que manejan el dinero de las bandas criminales, de las maras, de las pandillas, los que manejan la parte del sicariato, para darles la prioridad. Y existen centros penales que todavía, como el de Ceiba, está en el barrio inglés y nos genera un problema en la comunidad para ver cómo logramos irlo sacando de ahí hacia las zonas que son más distantes, más alejadas. Ya estamos también en la programación de terminar de afinar la cárcel de La Sequia en Naco, eso nos va a aliviar un poco, pero también de crear otra en un lugar sumamente remoto para los más peligrosos que aún ni satelitalmente pudieran tener comunicación. Todos los presidentes que han sido electos en los últimos años han ofrecido en su campaña, y quizás muchos de ellos por ello han ganado, es el tema de la seguridad. Todos han ofrecido irse de frente con el tema de maras y pandillas y atacarlas. Se vio mucho de ello en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro. Yo quisiera preguntarle, presidente Juan Orlando, esta propuesta suya de aumentar más militares, policía, Fuerza Nacional Antiextorsión, ¿realmente hay una decisión de irse de frente sin miedo al tema de maras y pandillas y enfrentarlos directamente donde hay que dar en el blanco? Como decimos nosotros en derecho, Eduardo, a las pruebas me remito. Aquí todo el mundo decía, vamos a hacer esto en materia de seguridad y lo demás, y nadie lo quiso hacer. Hace unos días decía un senador de Estados Unidos, Honduras, bajo el liderazgo, el impulso del presidente Hernández, no solamente aprobó la extradición, sino que se empezaron a hacer las extradiciones. No solamente se tuvo la decisión de empezar la depuración policial, sino que se ha venido haciendo. No solamente se dijo que íbamos a ir en contra de las maras, de las pandillas, del crimen organizado, de la impunidad, de la corrupción, lo hemos venido haciendo. De frente. Por eso es que hemos bajado de 86 muertes por cada 100.000 habitantes a menos de 40. Ningún país en el mundo, Eduardo, lo ha hecho en tan corto tiempo. Pero no es suficiente. No, me sentiría muy mal pensar que eso es suficiente. Y cuando se habla de aumentar el número de efectivos, eso es porque surge de estas evaluaciones que hemos venido haciendo. La gente lo plantea. Los mismos operadores dicen, nosotros quisiéramos tener esta capacidad aquí, pero al mismo tiempo tenemos que estar en el otro extremo del departamento. Esa es la realidad que tenemos hoy. Y tenemos que entender que es un fenómeno
complejo, difícil, grande, son máquinas de matar. Se acostumbraron a vivir así. Miran como normal ir a amenazar a una viejecita de una pulpería para que toda la semana le dé dinero. Y el nieto recibió eso de su abuelo y de su papá, y lo mira como que es parte de su día a día normal, su trabajo normal, y si no, le quita la vida. O el marero abusando a la hora que quiere de las niñas, y el papá no puede decir nada, ni la mamá. Eso es lo que ha vivido nuestra gente. Entonces no podemos retroceder, porque solo hay dos opciones: o terminamos de consolidar y mejorar esto, o si no lo hacemos, regresamos a lo que estábamos antes o algo peor. Eso es lo que está de por medio. Ahora, aquí hay gente que siempre estuvo opuesta a la lucha de la seguridad. Viendo cómo estaba la policía antes, decían, no, solo tienen que ser los policías, cero militares. Luego, no hay que trabajar en esta lucha contra las maras, son amigos. Y ahí usted mira la diferencia. Tenemos ex policías depurados manejando estructuras políticas y cercanas al mundo criminal de las maras. O sea, el fenómeno es complejo, no es sencillo. Sin embargo, aquí estamos hablando de la voluntad de toda la institucionalidad del Estado haciéndole frente a esto. El éxito que ha tenido el Ministerio Público en operaciones como Avalancha, que ha tenido ATIC, con una focalización muy específica y con mayor profundidad, ahí está a la vista. Y estoy seguro que también seguirán en esa ruta. Pero esto no se ha terminado. Error sería pensar de que está resuelto el problema. No está resuelto el problema. Usted acaba de decir que hay policías depurados en estructuras criminales y en tema de maras y pandillas. ¿Y por qué no los agarran? ¿Por qué no los detienen? Porque se ocupa un trabajo de inteligencia y cuando se llegue al tribunal no ocurra que los dejen libres. Y entonces se tiene que preparar toda la evidencia, y recuerde que como ellos han estado del lado derecho, cuando estaban en la policía aprendieron todos los procedimientos, aprendieron una serie o sea, tienen conocimiento para jugar la vuelta al sistema. Entonces se tiene que ser mucho más profundo. Afortunadamente ahora ya contamos con alianzas que antes no teníamos, con países amigos que también están en la lucha contra maras y pandillas, y cada vez la inteligencia es mucho mejor, la articulación de los estados es mucho más efectiva y tenemos mecanismos mucho más profesionales para hacer un mejor trabajo y presentar los casos mucho más sólidos. De eso se trata. Bueno, porque como decía un general colombiano muy experimentado en esto, es mejor quitarles el uniforme, quitarles la chapa y la pistola, a que sigan delinquiendo desde la policía. Después vendrá el proceso. Y esa es la gestión que seguimos nosotros aquí en Honduras. Este tema de aumentar más policías, como se está solicitando por el Ejecutivo, le corresponde aprobarlo al Congreso, ¿verdad? Vamos a ver, Eduardo. La petición que yo me he encontrado en todos los departamentos donde he llegado, después de escuchar los informes y de escuchar lo que dicen alcaldes, lo que dicen gente de las fuerzas vivas, de sociedad civil, sector privado, es que necesitan más policías militares, pero no todo más policía nacional, más fuerza nacional antimaras y pandillas, y eso obviamente que nos lleva a hacer una revisión. Nos faltan 2 departamentos todavía, 2 regiones que esta semana terminamos para presentar el informe final. Entonces, Fusina, después de hacer el recorrido, nos va a hacer el planteamiento. Yo lo que puedo decir hasta ahora es que en efecto la tendencia es a que la gente, tanto los operadores de justicia como los ciudadanos, están pidiendo más número de policías militares, de Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de policías. En el caso de la policía, sí tenemos programado un crecimiento. Ya está el presupuesto. O sea que eso sigue los procesos de formación en el Instituto Técnico Policial en La Paz. Si se tratara de policías militares, hay una decisión
que tiene que ver con los números que se tienen hoy, y si pasan de cierto número, el Congreso tiene que autorizar o no. Pero yo no me quiero adelantar hasta ahí, Eduardo, porque tenemos que ver cuál es el requerimiento que plantea Fusina después de terminar esta evaluación. Yo quiero aprovechar hoy para decir que el general Velázquez, que es el que dirige Fusina, con el comisionado Mendoza de la Policía Nacional, han hecho un extraordinario trabajo. Yo confío en ellos y estaré esperando el informe final, y cuando lo tengamos, HCH va a ser el primero en conocerlo. Bueno, yo debería de decir, presidente, que también hay una enorme parte de la población que no quiere que se aumente el número de los policías, que creen que el presupuesto es exagerado, que ha habido buen apoyo por parte de todos los hondureños a través de la tasa de seguridad, que hay más presupuesto para las Fuerzas Armadas que inclusive para salud y educación. Y siento que hemos llegado al momento en que la población quiere respuestas contundentes en el tema de la seguridad. Pues yo estoy en la misma condición. Yo quiero una respuesta contundente que me deje a mi país querido Honduras como uno de los países más seguros de América Latina. Y si alguien se ha dedicado a estudiar este fenómeno y no solo hablar por hablar, ha sido su servidor. Me he dedicado a estudiar experiencias de otros países, me he dedicado a escuchar en silencio, sin mucha medio que cubra todo lo que ha venido ocurriendo por años, y no me cabe la menor duda que esta evaluación que estamos haciendo con Fusina, con fiscales, jueces, policías, militares, inteligencia, es un punto muy importante en la historia de Honduras. Si no consolidamos este proceso, la otra opción es que volvamos a lo mismo o a algo peor. Y lo peor, la gente no lo recuerda porque nadie lo decía por los medios. Nadie lo decía ni en la iglesia. Pero la gente sufría. Y sigue sufriendo, ahora menos, pero no estamos ni tan siquiera listos para decir esto se ha terminado. Hay que terminarlo. Y claro que el mundo criminal va a hacer su fuerza, y por los medios también, Eduardo, diciendo no, hay que invertir más en esto, en lo otro. Ahora, si usted suma salud, educación, desarrollo social, es más el pastel del presupuesto que se invierte ahí que en el de seguridad y defensa juntos. Sí. Pero aún así, en el caso de seguridad, acordémonos que el bien a proteger es la vida del ser humano. Es el fruto de su trabajo honesto que se lo quitan por extorsión. Es el abuso a la niña, y que el padre se siente impotente y la madre que no puede hacer nada porque el madero la somete y si no va a mandar a matar a los padres. Ese cómo manejaron ellos los centros penales a sus anchas, y desde ahí hacían barbaridades. Mandaban a traer a las niñas de los colegios raptadas y las llevaban a los centros penales y salían y tenían fiestas ahí con ellos. Eso no es posible, tenemos que terminar de arreglarlo. De eso se trata esta lucha. Bueno, dejo por ahí, podría hacer miles de preguntas, y quisiera aprovechar que está usted para y que me responda puntualmente. ¿Por qué se fue el subjefe de las Fuerzas Armadas, el señor general de división Reinel Enrique Funes Ponce? Bueno, la generación del general Funes Ponce y del general Ponce Fonseca, que son de la misma promoción, terminan su periodo en diciembre de este año. Ellos son de la misma promoción. Él planteó su deseo de retirarse de su jefatura. Se le dio el procedimiento del caso de acuerdo a los temas internos militares. Se le aceptó, y ahora el general Caballero es el nuevo subjefe de Estado Mayor Conjunto. Pero... y esa es la vida de una institución. Unos van avanzando, hay una cronología, le va tocando a cada generación, y solamente uno puede ser jefe de Estado Mayor Conjunto. O sea, él aspiraba a ser jefe del Estado Mayor Conjunto. Me imagino que sí, porque es normal. Porque él dijo que renunciaba y revocaba. Porque él dijo que renunciaba. Que en una carrera de esas aspira
Al Porque él final, dijo, los mecanismos de selección y lo que le proponen al presidente, y de ahí uno toma cuál es la decisión en conjunto con él. bueno, él dijo que se iba porque había situaciones que no gustaban dentro de la institución castrense. Bueno, es la opinión de él. Pero lo importante es que él dijo que ponía su renuncia, y se le dio trámite y ahora tenemos un nuevo jefe, su jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Caballero, que ya está trabajando desde el viernes anterior. ¿No es ningún inconformismo al interno de la institución castrense? Bueno, yo creo que en una institución tan grande habrán diferentes puntos de vista, pero como dice el general Ponce Fonseca y como dice el ministro de Defensa y dice la Constitución, son instituciones jerárquicas. Son instituciones que tienen bien definidos sus procesos y en base a esos procesos se actúa. Yo solamente tomo los insumos que me da el alto liderazgo de ellos y la decisión política que hay que tomar en función de lo que dice la Constitución y la ley. Eso es mi trabajo. Lo demás es un asunto interno de ellos que yo siempre respeto. Bueno, está renunciando también el director de la OAVI, ha puesto a disposición su renuncia. ¿Se la acepta o qué va a hacer con él? El señor José Luis Sandino Carvajal. Ya días decía él que necesita otra oportunidad, que cree que ya llegó su ciclo ahí y está pidiendo que lo consideremos para otras oportunidades. Por hoy lo que le puedo decir, la renuncia está aceptada desde el día que la presentó. La renuncia es aceptada. Ya fue. Que fue aceptada. Sí. ¿Él deja a partir de cuándo el cargo? No recuerdo la fecha, Eduardo. Pero él busca que le demos otra oportunidad a nuestra institución de gobierno, dice en su documento. Así de que eso se va a analizar de parte del ministerio al que él pertenece, que es el Ministerio de la Presidencia. Ahora, sobre la compra de este bien inmueble en Washington, mucha gente está cuestionando su valor, 190 millones de lempiras, que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Bueno, eso lo maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas, y es muy sencillo en términos de explicar el tono. Honduras nunca ha tenido un bien propio como oficina de la embajada ya. Todos los países del mundo la tienen propia, no pagan alquiler. Y resulta que dijeron que ya no podía seguir estando en Honduras en el lugar donde alquilaba. Le dieron plazo para salir. Y es mejor tener, de acuerdo a Finanzas y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador Tábora, tener su propia oficina y no estar alquilando, porque al final con el paso del tiempo sale más caro. Es como cuando la persona tiene su propia casa o sigue alquilando y de repente se da cuenta el día de mañana que no tiene nada. Entonces, en el largo plazo, es una mejor inversión para el pueblo hondureño. Presidente, y sobre este tema que se ha anunciado hoy en Diario El Heraldo, que ha fracasado el pacto de entrega entre la DEA y los Urbina, porque dice el gobierno de Estados Unidos trabajó con la DEA en un esfuerzo por arreglar la entrega de uno o más de los acusados. Como estos esfuerzos no tuvieron éxito, el gobierno envió una carta a Honduras el 7 de enero del 2019 solicitando que los acusados fueran arrestados provisionalmente en ayuda de las solicitudes de extradición anticipadas de Estados Unidos. Señala una carta enviada desde Nueva York. Son temas que están manejando con la Secretaría de Seguridad. Trabajamos muy de cerca con ellos. Hace poco estuvieron un representante muy importante de ellos a nivel del continente. Y solo le puedo decir que se está trabajando muy de cerca. Así hay con las agencias de Estados Unidos. Y no le puedo dar más detalles porque aquí no podemos estar adelantando cosas que se van a hacer o se van a dejar de hacer. O sea, si hay más solicitudes de extradición. Eso lo maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Corte, al grado que yo les dije desde el principio, cuando les manden una solicitud de extradición, ni me cuenten a mí, mándenla en menos de 24 horas para el Poder Judicial. Porque al final a ellos es que les toca decidir, es la Corte Suprema. Bueno. Pregúntenle a la Corte. Ok. Presidente Banadesa, cierro con esto. Yo sé que hay miles de preguntas que la población quisiera que le hiciéramos esta mañana. Gracias por esta llamada importante sobre el tema de ampliar militares, policías, agentes de la DPI, también de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Pero el tema de Banadesa,
¿Se va a cerrar o cómo va a continuar Banadesa cuando se habla que más de 2.000 personas sí pagan en bancos privados, pero no le pagan a Banadesa? ¿Por qué no proceden? ¿Por qué seguir escondiendo todo esto? Bueno, Eduardo, hay una institución especializada por constitución que se llama Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y esa es la institución técnicamente competente para conocer el tema de Banadesa. Ellos lo están conociendo hoy y ellos tienen que cuidar el interés del público, de los ahorrantes de Banadesa y de la imagen del sistema financiero, al igual que tienen que proteger el dinero del pueblo hondureño. Banadesa es un banco de desarrollo. Como cualquier banco, tendrá altos, tendrá bajos, pero hay cosas que deben de estar dentro de los parámetros. Entonces tendrá que ser la Comisión Nacional de Bancos y Seguros quien tome la decisión. Mientras tanto, en algo sí creo yo, productores del campo, microempresarios, pequeños empresarios, necesitan el apoyo del Estado para poder salir adelante. Mire, Eduardo, este número que le voy a dar, y creo que esta semana va a conocer usted un proyecto de gran impacto. Tenemos algo torcido, algo, no sé cuál será la palabra para describirlo, pero algo sumamente mal, que es que entre las microempresas, que son las que producen de 1 a 10 empleos, y la pequeña empresa, que son las que producen de 11 a 50, en este grupo de micro y pequeñas empresas está el 70% de los empleos de Honduras. Es decir, 70% de los empleos de Honduras. Ahora la pregunta, ¿cuánto reciben de los bancos y de las cooperativas en crédito esa micro y pequeña empresa? Solo 3% de todo el pastel de crédito. Díganme si no está mal eso. Entonces, necesitamos que Banprovi, como estamos empezando ya ahora, en el sector de La Paz, colocamos 200 millones a través de cajas rurales, de cooperativas, de microempresarios, o se lo prestamos a los pequeños productores a través de supermercados que les compran, a través de gente, ingenios, en el caso de la caña, los que recolectan leche, para llegar con un crédito especial y a la medida al micro y pequeño, porque siempre hemos apoyado al grande y al mediano. Eso se defienden por sí solos y pueden ir a los bancos. Y los bancos cada vez más se convierten en bancos para los grandes. Entonces tenemos que darle vuelta a eso. Por eso es que necesitamos seguir trabajando en darle la alternativa al pequeño y mediano productor, y obviamente que cuando se presten estos dineros se paguen. Porque lo que usted dijo es cierto, he tenido esta información de que existe gente que le presta, que tiene préstamos en Banadesa no paga, pero en el banco privado sí paga. Entonces no puede ser eso. Bueno, Muy bien, Eduardo. Una última pregunta. Aquí hay miles de preguntas de muchas personas. Y quisiera que me diera oportunidad de ella. Me preguntan aquí y me dicen que le diga cómo se va a hacer para responder a esta demanda de más de 1.000 millones de la familia Rosenthal. Ese tema lo está trabajando la Procuraduría General de la República. Estamos también trabajando con el gobierno de Estados Unidos, porque esta situación se originó de acuerdo a las leyes de las autoridades de Estados Unidos, y eso tendrá que verse bajo el contexto que se ha planteado. No estoy enterado de los detalles, solo sé que es un asunto que se debe de visualizar al amparo de la ley y la justicia. Habrá que darle seguimiento a esa situación. En este tema de la ampliación de policías, ¿incluye a la ATIC y a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que han hecho un excelente papel? Hemos venido apoyando al Ministerio Público en cuanto a la creación de ATIC, en cuanto a ampliar sus capacidades, de igual manera del SN, y también en esta evaluación que hemos hecho de justicia, ha salido solicitudes de operadores de justicia y de la ciudadanía pidiendo más presencia de las diferentes instancias del Ministerio Público y también de jueces, por ejemplo, de turno en
el sector atlántico nos hacen falta, jueces también de sentencia, en fin, son requerimientos por todos lados. Bueno, ¿y por qué no nombra a un nuevo comandante de los bomberos? Me preguntan acá. ¿Por qué quiere seguir con el señor Silva? El proceso ya comenzó y tiene que terminarse, de tal manera que habrá que escoger de la terna que ellos han planteado. El ministro de Gobernación y un equipo que tengo en eso está trabajando en esa dirección. Bueno, hay muchas preguntas que se quedan. Debería de permitir que se hagan más este tipo, así como esta mañana, de poder preguntar, porque la población tiene muchas preguntas y creo que es importante. Nosotros también, los periodistas queremos hacer un montón de preguntas, y se lo digo así, preguntas que la población y nosotros como medios queremos saber, y creo que debe de responder. Siempre estamos abiertos, listos. El otro día le iba a llamar, pero entró otra llamada antes. Creo que le estaban tirando piropos a usted y dije yo ahí no entro, entonces cerré el teléfono y me dediqué a otra cosa, porque quería hablar de los incendios. Pero usted tiene una programación tan variada ahí que decidí no molestarlo, pero cuando guste. Y por hoy, Eduardo, sí necesito moverme a una reunión. Aquí tengo un grupo de empresarios por un tema de inversiones importantes en la costa atlántica que tengo que atender. ¿A qué va los Estados Unidos? Bueno, vamos a una invitación de un consejo general que tiene la OEA para discutir los temas de seguridad, la experiencia de Honduras, cómo se mide en el contexto regional. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la orden de captura centroamericana, y así como nos estamos integrando en el tema de Unión Habanera, queremos integrarnos en el tema más de seguridad, y que esto sea una responsabilidad de todos los países del hemisferio y no seguir actuando aisladamente. Entonces vamos a ver los resultados de Honduras, cómo podemos mejorar aún más con el apoyo de todos los demás países en esta lucha por la seguridad del país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, es el presidente de la República.